En alturas superiores a 8.000 metros, el aire es tan tenue que forma burbujas inaccesibles alrededor de las cumbres más altas de la Tierra. Las cumbres de roca y nieve situadas en los límites de la estratosfera están protegidas de la intrusión humana por una barrera invisible. A esta barrera se la conoce como hipoxia. Hipoxia significa literalmente ausencia de oxígeno y actúa como un veneno insidioso que asfixia no solo los pulmones y los músculos, sino también el cerebro. Con 20 años de diferencia, dos científicos pioneros, Nicolas Chasset y Emmanuel Cauchy, decidieron estudiar más de cerca este fenómeno. Cuando llegué a la cima sur del Everest, di un paso y estuve un minuto o dos tratando de recuperar el aliento. Al ver que no podía recuperar la respiración, decidí seguir avanzando, puesto que el objetivo, en cualquier caso, era alcanzar la cumbre. Pero no podía recobrar el aliento. Allá arriba parece que uno respira con la cabeza metida en una bolsa de plástico. Se percibe la falta de oxígeno, así que tienes que gastar lo menos posible porque tu tiempo es limitado. Es una sensación que puede resultar aterradora. En 1990, el doctor Emmanuel Cauchy renunció a su intento de alcanzar la cima del Everest y comenzó a investigar el tema de las grandes alturas desde un punto de vista médico. Durante sus investigaciones, conoció a Nicolas Chasset, un pionero de la hipoxia en ambientes con poco oxígeno. Descubrí a Nicolas Chasset cuando yo era muy joven. Leí su libro a los 14 años y comprendí cuánto me fascinaba su persona. Él tenía el mismo interés que yo por las actividades físicas. La medicina de montaña es un equilibrio entre el ejercicio físico y la curiosidad intelectual. Por eso empezó a interesarme tanto. También me atrajo el lado excéntrico y el espíritu aventurero de Chasset, además de tener la oportunidad de hacer algo que nunca se había hecho antes. Al igual que Emmanuel Cauchy, Nicolas Chasset era médico. Fascinado por la hipoxia, él mismo se puso a prueba para resolver sus dudas. En 1979 subió a la cima de los Andes en Perú. Vivió a 6.700 metros durante más tiempo que nadie en la historia, sometiéndose cada día a distintas pruebas médicas, a pesar del frío y las incomodidades. La idea de este experimento se le ocurrió un año antes en la cima del Everest. Hacía un día excepcionalmente hermoso en el Everest. Cargados con sus botellas de oxígeno, 3 franceses llegaron a la cumbre del mundo 25 años después de la histórica hazaña de Tenzing y Hillary. Una vez en la cumbre, Nicolas Chasset y sus compañeros se quitaron las máscaras. 8.848 metros de altura. La cima del Everest es lo más que el hombre se puede acercar a la estratosfera. El aire es 3 veces más tenue que al nivel del mar. Por tanto, el cuerpo funciona con 3 veces menos oxígeno de lo normal. Hasta la primavera de 1978, nadie en el mundo había respirado aire así sin una botella de oxígeno. Los expertos decían que eso era imposible. Durante hora y media, Nicolas Chasset tomó fotografías y habló con sus compañeros para recopilar información. Resulta muy interesante desde el punto de vista médico. Me sorprende que uno se sienta tan bien a esa altitud. Ninguno de nosotros lleva máscara. En cuanto te mueves, te quedas por completo sin aliento. Pero a ninguno nos duele la cabeza. Estamos muy a gusto.
Tenemos suerte de tener un tiempo tan extraordinario. No hace frío, el sol calienta. Hay un ligero viento del norte, pero nosotros estamos a unos 2 metros por debajo de la cumbre y apenas lo notamos. Cuando sus compañeros se preparaban para el descenso, Chassé, solo él, encendió un Citan sin filtro, convirtiéndose en el cigarrillo fumado a mayor altura en el mundo. Hacerlo no le supuso un gran esfuerzo, pero fue un indicador importante. Si era capaz de inhalar el humo, significaba que tenía una especial capacidad para soportar la hipoxia. Aquel día le abrió nuevos horizontes y decidió que volvería al Everest. Pero esta vez no iría con una expedición francesa, sino que lo haría a su manera. Iría solo, sin botellas de oxígeno, y por el camino más difícil, la gigantesca pared sur del Lhotse. Para hacer frente a semejante desafío, Chassé tenía que preparar su cuerpo para la falta de oxígeno y convertirse en algo así como un experto en hipoxia. Los últimos 18 meses de su vida los empleó trabajando en dicho proyecto. Nicolas Chassé hizo alpinismo desde que dio sus primeros pasos y se dedicó a su pasión con constancia y osadía. Mientras aún estudiaba medicina, se hizo un alpinista famoso. Era un hombre muy seguro de sí mismo, rápido y solitario. En 1975 obtuvo su diploma de guía y se graduó como el primero de su clase en la Escuela Nacional de Esquí y Alpinismo. A los 32 años, este médico se había convertido en uno de los mejores alpinistas de su generación. Descubrió el alpinismo de gran altura en Perú, coronando cimas de 5.000 y 6.000 metros, e inmediatamente se sintió a gusto en bajos niveles de oxígeno. Nicolas Chassé volvió a la Cordillera Blanca a comienzos del verano de 1979, pero esta vez decidió ir más despacio. Quería tomarse su tiempo para explorar su cuerpo y averiguar hasta dónde podía resistir la hipoxia. Su objetivo, pasar varios meses en la cumbre más alta del Perú, el Huascarán, que domina la ciudad de Huaraz. Operación Supervivencia en solitario en Huascarán, solo a 6.700 metros en la cima más alta de los Alpes peruanos. Durante varios meses, Nicolas Chassé acampa en un lugar donde el aire solo tiene el 43% de los niveles normales de oxígeno. Haciendo a la vez de investigador y de cobaya, se expone deliberadamente a unas condiciones que alteran las funciones de su cuerpo. En medio de la Cordillera Blanca, su diminuto navío azul parece flotar en un mar de olas petrificadas. Nicolas Chassé parte en un intrépido viaje hacia lo filosóficamente desconocido. ¿Cuál será la reacción de su cuerpo? Como médico y alpinista, esta pregunta encierra numerosos interrogantes. La montaña requiere, ante todo, sensibilidad y tener un profundo conocimiento de uno mismo. Creo que cuando alguien emprende algo como una aclimatación, uno se siente más fuerte e incluso capaz de prevenir ciertos problemas médicos. Pero ¿cómo aclimatarse? Para la mayoría de los mortales hay que abrir la puerta al mundo de la escasez de oxígeno. Al llegar a Chamonix, tome el teleférico hasta la Éhuile du Midi, a una altura de casi 3.000 metros.
En media hora se encontrará usted inmerso en un aire que tiene un tercio menos de oxígeno que el aire normal. Francine y Virginie son unas enfermeras que trabajan en el hospital de Chamonix con el doctor Cossy. Cada día se enfrentan en su trabajo con el mal de montaña y han aceptado subir a gran altura y describir la experiencia. Me he quedado completamente sin aliento. No creía que a 3.800 metros pudiera quedarme sin aire. Tengo problemas para respirar. Siento debilidad en las piernas. ¿Sientes flojedad en las piernas? No te preocupes, tómatelo con calma. Tienes que empezar a pensar en tu respiración. Eso es lo importante. Si te sientes sin aliento, me adaptaré a tu ritmo. Para eso estoy aquí. Trata de mantener un ritmo corto y regular, sobre todo si empiezas a sentir dolor de cabeza. Partimos de 1000 metros y hemos subido rápidamente a 3800. Es normal, aún no os habéis aclimatado. Cuando se entra en una atmósfera con escasez de oxígeno, el cuerpo pone en marcha un plan de emergencia. La respiración y el pulso se aceleran. Pero esta reacción compensatoria no es eficaz y resulta costosa energéticamente. El cuerpo consume sus recursos a toda velocidad. Para entender dicho mecanismo hay que mirar en el interior del cuerpo. El oxígeno, combustible del cuerpo, desciende al fondo de los bronquios, traspasa las membranas de los alveolos y entra en la sangre. Los glóbulos rojos lo transportan hasta el corazón, desde donde se bombea la sangre a través de la aorta y las arterias hacia los órganos y los músculos. Cuando falta el oxígeno, el mecanismo se detiene. A grandes alturas, el cuerpo se colapsa. Es frecuente que la primera noche se sientan síntomas desagradables como dolor de cabeza, náuseas, pérdida de apetito, insomnio y vómitos. Dolor de cabeza. Francine sabe que el proceso de aclimatación empieza en el momento en que sale de la cabina del teleférico y que los efectos van a ser desagradables. Manu, Francine no se encuentra bien. ¿Qué hora es? Las 2. Podemos ponerte un rato en la bolsa de presurización. Te sentirás mejor. No puedo respirar. Lo he vomitado todo. No me queda nada en el estómago. ¿Qué tal? ¿Cierro aquí? ¿Cómo vas? ¿Estás cómodo? Te sentirás mejor de todas formas. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Estoy bien. Tenemos que bombear despacio, porque si no podría marearse.
Observa a qué ritmo lo hago. Así es seguro. ¿Estás bien, Francine? Originariamente, esto se usaba para tratar el edema pulmonar. Solo se usaba en situaciones de emergencia. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que también se podía usar para tratar el mal de montaña, cuando la gente tiene problemas de aclimatización. Podemos dar 1 o 2 sesiones durante la expedición o el trekking. Da buenos resultados. Hacemos tratamientos cortos para prevenir males mayores. Empezamos por aumentar la presión. En otras palabras, es como si la hiciéramos descender muy deprisa. Esta es una tabla de equivalencias. Aquí estamos a unos 3.500 metros e inflando la bolsa, hacemos que dentro haya una presión equivalente a 1.200 metros. Es como si Francine hubiera bajado de nuevo a Chamonix. Después, hay que bombear 5 veces por minuto para reponer el oxígeno, porque si no se pondría azul y mañana no comería con nosotros. Para adaptarse a la hipoxia, el cuerpo de Francine ha comenzado una penosa transformación. 1 hora en la bolsa hará que estos síntomas desaparezcan al simular un descenso muy rápido. Pero este efecto instantáneo solo es temporal. El mecanismo se ha activado y el cuerpo empieza a producir más glóbulos rojos. Este trastorno es muy doloroso. Dentro de los alveolos, la sangre vuelve pronto a absorber mucho más oxígeno. 2 semanas después, el cuerpo encontrará un nuevo equilibrio. Nuestros órganos vitales respirarán mejor. Estos síntomas están relacionados con la aclimatación, sobre todo el shock que supone para el cuerpo el descenso de la presión del oxígeno. Al principio el cuerpo responde violentamente, con reacciones simples y primitivas. Hiperventilación, aumento del ritmo cardíaco, lo cual tiene ciertas repercusiones que, a fin de cuentas, dan lugar a una serie de problemas. La frágil estructura de aclimatación del cuerpo puede venirse abajo incluso en los alpinistas más experimentados. Este Sherpa, que es transportado medio inconsciente por sus compañeros, es una víctima de la hipoxia. Sufre un edema cerebral y no sobrevivirá otro día más a esta altitud. Hace un siglo que los alpinistas escalan el Himalaya, pero hasta la década de los 60, los médicos no sabían qué le ocurría al cuerpo a esa altitud. Un buen número de fallecimientos quedaron sin explicación. En la actualidad se conoce mejor la hipoxia. Sabemos que el edema es una forma aguda y a veces mortal del mal de montaña, pero eso no impide que los alpinistas sigan explorando las altas cumbres. La hipoxia altera el metabolismo del cuerpo incluso a una escala microscópica. A veces la falta de oxígeno daña las células de los vasos sanguíneos, provocando que éstas pierdan líquido. El plasma empieza a inundar el cerebro y esto causa un edema cerebral. Si no se hace nada al advertir los primeros síntomas, la muerte puede sobrevenir en 24 horas. El descenso es un tratamiento milagroso. El Sherpa enfermo es evacuado en helicóptero y consigue sobrevivir. A grandes alturas, Nicolas Chassé se sentía en su medio natural. Como se puede ver, su expresión es serena y no muestra signos de incomodidad. Los 300 kilos de provisiones que necesita para vivir durante varios meses se encuentran bien dispuestos frente a la tienda. Dentro todo está perfectamente organizado. Chassé ha previsto cada detalle necesario para registrar su experimento. En cuanto puede, prepara la cámara y comienza a filmar su rutina diaria.
El médico se adapta bien. Una vez a la semana, a pesar del frío, se desviste para hacerse un electrocardiograma. Cada día realiza pruebas de respiración y anota varios detalles en su cuaderno para su tesis médica. Peso, comida, observaciones sobre el sueño y el estado de ánimo. Ha traído medicinas consigo, pero ha prometido no tomarlas, salvo en caso de emergencia. Y mantiene su palabra. Pasan las semanas lentamente en la cima del Huascarán. Nicolas Chassé se ha aclimatado tan bien que su experimento de supervivencia podría pasar casi por una acampada en la playa. Tan pronto como el tiempo lo permite, sube a la cima del Huascarán para disfrutar de la espectacular vista. Algunos se sorprenden al verme fumar por ser médico y alpinista. Yo simplemente respondo que nadie es perfecto. Ahora su aclimatación es total. El hecho de que fume es simplemente una prueba de que todo vuelve a la normalidad. Su primer chequeo médico es muy tranquilizador. Vine aquí para estudiar los efectos debilitadores de las grandes alturas, pero no ha ocurrido nada. Duermo como un bebé, no he perdido peso, como bien y ayer trabajé durante 4 horas con la pala sin ninguna dificultad especial. Supongo que se debe al hecho de que he pasado mucho tiempo a gran altura durante los últimos 3 años y mi cuerpo ha desarrollado una forma especial de superaclimatación. El doctor Chassé cree que ha superado la hipoxia, pero su experimento tiene un punto débil. Él es el único sujeto de este estudio y no puede observarse a sí mismo objetivamente. Los que quieran seguir sus pasos tendrán que corregir este fallo. Chassé demostró que un médico puede ser su propio conejillo de indias. Puede ser alpinista y al mismo tiempo experimentar con su propio cuerpo. Lo interesante es la asociación del médico y el alpinista estudiando cómo funciona el cuerpo. Y ese es el legado que nos ha dejado. Así es como yo me encontré dentro de una cámara de descompresión COMEX diseñada para buceadores marinos de profundidad. En 1997, tras varios experimentos en altura, unos doctores que seguían los pasos de Nicolas Chassé diseñaron un experimento para estudiar la hipoxia en el laboratorio. Pasaron 5 semanas entrando en una cámara de descompresión para aclimatarse progresivamente a la altitud virtual del Everest. Después tenían que permanecer allí una semana como sardinas en lata mientras eran estudiados por el profesor Jean-Paul Guisalet. Como Chassé en Perú, Emmanuel Cossy se sirve de una cámara para grabar el experimento. Se filma diariamente. A veces, su cara parece hinchada por un edema cutáneo. Hoy, a 6.000 metros, resulta un poco duro seguir avanzando. Ya hemos tenido los primeros problemas, algunos ligeros signos de irritación, que creo que irán a más. Pero supongo que eso es normal y tenemos que soportarlo. El primer día siempre es duro porque hay que aclimatarse, pero después cada día va mejor. Me duele todo el cuerpo, no me siento bien. ¿Te duele la cabeza? Sí, me duele.
¿Es como las jaquecas oftálmicas que solías tener? En cuanto al dolor, sí, me duele detrás de los ojos, pero estoy bien. Es una sensación interesante. Tomé unas píldoras que acabo de vomitar. Aún me duele la cabeza, pero estoy bien. ¡Qué aventura! Vamos, respira. Es el precio que hay que pagar. Después de 40 días, el tiempo en Huascarán ha cambiado. Una tormenta azota sin cesar la pequeña tienda. Me hubiese gustado hacer esta grabación en el exterior, pero hace demasiado frío. He perdido unos 2 kilos desde el comienzo del experimento, lo cual es normal. He trabajado bastante con los exámenes médicos. Desde luego las cosas empiezan a ser más duras. Frente a la cámara, el médico presenta un buen aspecto, pero en su cuaderno verde empieza a notar algunos signos preocupantes. Doloroso despertar por la noche, dificultades respiratorias, un ataque breve pero doloroso. Es como un bloqueo que me impide llenar los pulmones. Tuve algo de ansiedad antes de ir a dormir anoche. Temí que se repitiera el ataque de dificultad respiratoria de la noche anterior. Me siento más cansado a pesar de la escasa actividad. Por segunda vez he observado un descenso de la presión sanguínea, lo que tiene mucho que ver con la fatiga. Atención, ya. Dentro de la cámara de descompresión se ha sobrepasado la altitud del Huascarán. Observando estas imágenes, nos damos cuenta de que no hace frío ni hay viento. Estamos en la cima de una montaña virtual. El malestar que expresan los rostros de estos hombres solo se debe a la hipoxia. ¿Cuánto ha dado? 17. Ha dado 17. La cota de los 7000 es dura. A todos nos cuesta respirar. En cuanto podemos, intentamos dormir un poco. Es nuestro tercer día y esto aún no ha acabado. En la hidrosfera dependes de ti mismo. Los monitores ya no pueden entrar. Hay una gran diferencia de presión. Eso crea burbujas. Burbujas en el corazón. Es un poco molesto. La hipoxia descontrola el cuerpo como si cada célula se asfixiara y no fuese capaz de cumplir sus funciones. Los vasos sanguíneos que surcan los alveolos pierden fluidos. Eso es un edema pulmonar. Los pulmones se llenan de líquido y uno se ahoga por dentro en menos de 24 horas. ¿Estás bien, Jeff? Más o menos. Todos tenemos ganas de vomitar. Un pinchazo aquí, un pinchazo allá. Una muestra a 8000 metros es una muerte súbita. Hoy es un síncope vasovagal tras otro.
Es total. Dadme otro pulmón. Es como estar en otro planeta. Tengo un zumbido en la cabeza. Es una sensación muy rara, extraña. No se puede aguantar mucho tiempo en la cima del Everest. Como mucho 1 hora. Después se empieza el descenso. Tengo sensaciones muy raras. Siento como si me inyectasen oxígeno en la cabeza. Lo noto casi hirviendo. Nicolás Chassé sigue con su rutina diaria en lo alto de la cordillera de los Andes. Ya ha batido el récord de resistencia en altura y no pierde ocasión de comunicar que todo va bien. Su experimento continúa en un lugar 2 kilómetros más alto que la cumbre del Mont Blanc. Tras varias semanas de tormentas y de haber permanecido encerrado en su tienda, sale al exterior en cuanto ve las primeras señales de buen tiempo. Las pilas de su radio se han agotado y no le queda nada para leer. Solo queda la monotonía de la rutina diaria: fundir nieve, escribir, fumar. Después de mes y medio, el hombre de hierro sigue escribiendo estoicamente. Nada puede impedir que reciba el certificado de haber llevado a cabo una de las hazañas de montaña más audaces de la historia. Mira lo que acabo de hacer. Me encuentro tan mal que quería poner "no puedo hablar" y no he podido escribirlo. Enséñamelo. No he podido. Trata de escribir otra vez. Veamos si hay cambios. En la cámara de descompresión a 8.000 metros, los altinautas ya no pueden aclimatarse. El cuerpo ha llegado a los límites de su resistencia por la falta de oxígeno y empiezan a ocurrir cosas raras. Yo lo entiendo, pero tú no lo vas a entender. Vamos a ver. ¿Es esta tu escritura normal? Ni se parece. Trato de escribir, no puedo hablar. Si te concentras, ¿podrías escribir mejor? No, me siento mal. Me da rabia. No puedo. Esto ya es problemático. Necesitas oxígeno. Por encima de los 8.000 metros, la aclimatación ya no es posible. La sangre se vuelve demasiado rica en glóbulos rojos, un fenómeno que se denomina eritrocitosis, y eso es una espada de doble filo. La ventaja es que el cuerpo utiliza al máximo el oxígeno que hay, y la desventaja es que la sangre se vuelve más densa, lo que dificulta la circulación.
En la cumbre del Huascarán, el doctor Chassé sufre sobre todo de aburrimiento. El 15 de agosto piensa en los franceses que parten de vacaciones atrapados en los atascos. Hace mes y medio que no habla con nadie. Su esposa y sus 2 hijas se preparan para volver al colegio a 10.000 kilómetros de allí. Él dice estar contento, pero cada día, al caer la noche, llega un momento de aprensión. Solo en lo alto de la atmósfera escribe un libro titulado Diario de Soledad. En una pausa entre 2 tormentas, Chassé se obliga a hacer ejercicio. Continúa con sus pruebas y sube a la cumbre del Huascarán para esquiar, pero su corazón se ha vuelto débil. Han pasado 55 días, 2 meses, 2 metros de nieve. Los hielos del Huascarán casi han sepultado el pequeño navío azul. Cuando el doctor se dirige a la cámara por última vez, el color de su piel contradice la fatiga reflejada en su rostro. Desde el punto de vista médico no hay nada nuevo. Mi condición física es completamente estable. Mi peso no ha variado. Duermo bien y no veo mucho interés en prolongar mi estancia, pues todos los indicios apuntan a que físicamente podría permanecer aquí durante mucho tiempo. Después de estar 2 meses seguidos en el Huascarán, Nicolas Chassé piensa en otras cumbres y, por supuesto, en el Everest. En mayo de 1978, 5 meses antes de su ascensión, Reinhold Messner y Peter Habler fueron los primeros hombres en coronar el techo del mundo sin botellas de oxígeno. En su rostro se refleja el esfuerzo, casi al borde de la asfixia. Pero hay también una sonrisa de triunfo. Hasta el último minuto, ambos médicos pensaron que no volverían con vida. Nicolas Chassé también sueña con un triunfo parecido que haga restablecer los límites de lo posible. Cuando desciende del Huascarán, tras 2 meses de soledad a 6.700 metros, Nicolas Chassé siente la satisfacción del trabajo bien hecho. Su cuerpo ha resistido una dura experiencia y ha llegado a un estado de superaclimatación. Pero hay un detalle que se le escapa. Sus músculos se han debilitado. Antes de terminar el descenso, se derrumba víctima de una forma extrema de fatiga que es incapaz de explicar. El incidente es aún más inquietante porque se olvidó de él al escribir su tesis. Sin embargo, esta pérdida de memoria y lucidez es precisamente un efecto de la hipoxia. Debilitado tras 2 meses de escasez de oxígeno, el médico no es capaz de ver la trampa que le espera. Las primeras zonas del cerebro afectadas por la permanencia a gran altura son las más delicadas. Sabemos que se pierde la conciencia de uno mismo y la capacidad de razonar. Funciones tan humanas como la memoria son las primeras en fallar. Tenemos que sacar a Philippe, no se encuentra bien. ¿Tiene oxígeno? Sí, tiene oxígeno, pero hay que sacarlo. Es muy arriesgado, no hay tiempo. Vigílale, dale aire. No le dejes solo. ¿Estás bien? ¿Cómo me llamo?
Philippe, ¿cómo me llamo? Guillaume, bon. Après, vas-y. Et puis. ¿Te duele la cabeza? No, pero no recuerdo su nombre. Ahora se entiende por qué mueren algunas personas. Dejan su mochila y saltan al vacío. Eso es anoxia cerebral. Falta oxígeno en el cerebro. Eso es todo. Fallan las funciones más sutiles. El córtex deja de funcionar y ya no se reconoce a las personas. ¿Tengo un edema? No es un edema cerebral. Es anoxia. Tu cerebro no tiene suficiente oxígeno. Imagínate si esto te ocurre en lo alto del Everest y tienes que bajar a pie. Te mueres. ¿Qué estás haciendo? ¿No lo sabes? Te sientas, vas de un lado a otro. ¿Y si te da por lanzarte al vacío? Seguro que mucha gente ha muerto así. Decimos que cayeron en una grieta, pero no fue así. Se volvieron locos. Se volvieron locos. A 8.000 metros de altitud, el cerebro debilitado puede dejar de funcionar sin previo aviso. Esa es la trampa más peligrosa de la hipoxia. Los altinautas lo saben muy bien. Están recogiendo los frutos de 20 años de investigación y 5 semanas de experiencia intensiva en una cámara de descompresión. Pero Nicolas Chachet tal vez no pudo prever la trampa. Unos meses después de volver del Huascarán, ya estaba al pie del Lhotse, muy seguro de sí mismo. Ante él estaba su gran ambición. Quería escalar la inmensa pared sur y conquistar el Everest. En el relato de Kipling, cuando Kim ve por primera vez el Himalaya, dice: esto no es un mundo para los hombres. Y es evidente que no es un mundo para los hombres. En Katmandú, Nicolas Chachet habla con Bill Rosser, un cineasta estadounidense que ha ido allí a filmar al leopardo de las nieves. Fascinado por el médico alpinista, Rosser se encuentra con Nicolas el día antes de intentar el ascenso y filma esta extraordinaria entrevista. Chachet se muestra ambicioso y tranquilo y muy consciente de los riesgos, aunque seguro de haber superado la hipoxia. After 10 years climbing in the Alps and mostly in the Alps and in the Andes, I want to go higher, longer, more difficult, and I'm trying to use what I've been learning, yes. I try to do my work the best I can. I don't say work as something unpleasant, but as something pleasant. It's a good part of the pleasure when you succeed and when you reach the top. It was exactly the same idea when I was at the top of Everest. Well, I finished my work, I completed my work that was properly done, and that's very pleasant feeling. I spent 5 months in Paris. I was very happy to be with my family and to meet friends and to drink wine because I'm from Burgundy, so I do like wine, but after 5 months I need something else. Su padre le llevaba a Fontainebleau todos los sábados para subir por las rocas. Allí se encontraba en su elemento, era incansable y no tenía miedo. Era un niño introvertido, tenía pocos amigos y le gustaba la soledad. Nicolás pasaba las vacaciones en la casa familiar y allí con su abuelo leía Tintín. Tanto el abuelo como el nieto se sabían de memoria las historias de los protagonistas. Su abuelo era también un aventurero. Construyó uno de los primeros aeroplanos y tuvo una de las primeras fábricas de aviones de madera. Por ese motivo, era natural que los dos se llevasen muy bien y se hablasen como un aventurero a otro, o más bien a otro futuro aventurero. Cuando estaba enfermo, le hacía ilusión que le dejásemos solo, porque entonces podía soñar que viajaba por todo el mundo, ir en cualquier imaginaria expedición que deseara. No era dócil.
Quizás lo aprendió de su madre. Teníamos una relación francamente buena. No hablaba mucho, era muy reservado y eso representaba alguna dificultad. Tengo que admitir que yo hablo mucho y normalmente cuando charlábamos no le dejaba meter baza. Lo llevábamos lo mejor que podíamos. A veces era algo gruñón y le tachábamos de pretencioso, pero era más bien perfeccionismo. Por ejemplo, quería obtener lo más posible de cada uno. Lo intentaba con su propia persona y era muy riguroso consigo mismo, pero también lo era con los demás. The challenge now, the real challenge is to climb quickly with light teams and with as little equipment as possible. I have to be back in 10 days. Afterwards, well, I can survive several days, but nothing much, and I have to be back, let's say, it can't be over 2 weeks. At any time, will it be possible for you to receive assistance from the outside at all? No, I don't really count on that, and I'm above 7,000 meters. I really can't see who could go and search. And, you know, the mountain is so big, you have to be, I think, well, deeply prepared. And I've been living here for 1 month at the foot of Lhotse, and, well, I'm beginning to get used to it, and I'm ready to go and happy to go. If you are properly prepared, you don't feel afraid then. You feel concentrated. You have, let's say, a wall to jump over, and, well, you do your best to do it. That's not exactly fear, it's very different. Al final de la tarde del segundo día de ascensión, Nicolas Chassé monta su tienda. Varios miles de metros más abajo, Bill Rosser, con su telescopio, le ve abrir un agujero en la nieve e instalarse para pasar la larga noche. Al día siguiente, el cineasta sigue un punto diminuto sobre las pendientes heladas que cada vez son más escarpadas, hasta que un velo de niebla lo cubre por completo. When you have been for many years in the mountains, you could forget completely that it's dangerous. And I have to keep in mind every day, it's no world for men. Because if you forget that, it's like when boxing, and if you lower your hands, well, you're finished, and it's very simple. And it's very quick. Nicolas Chassé fue declarado oficialmente desaparecido el 23 de mayo de 1980. Nunca sabremos si fue la hipoxia la que mató al pionero. Lo cierto es que él ayudó a los médicos a conocer hasta qué punto la gran altitud es letal, y en ella el hombre no puede sobrevivir más de 12 horas sin la ayuda de las botellas de oxígeno. Hoy, innumerables alpinistas siguen sus pasos, que se detienen a los 8.000 metros, al borde del mundo de la humanidad. Algunos desaparecen y su único epitafio serán los versos siguientes
que Baudelaire puso en boca de Ícaro. En vano he querido del espacio encontrar el fin y el medio. Bajo no sé qué ojo de fuego, siento que se rompen mis alas. Y consumido por el amor de la belleza, no tendré el honor sublime de dar mi nombre al abismo que me servirá de tumba.